Parpadeó. Una vez. Dos. El resplandor de la pantalla de su móvil le golpeó la cara como un puñetazo. Se incorporó en la cama. Mi lado estaba frío, vacío, intacto, y su pulgar flotaba sobre la pantalla, como si no quisiera ver lo que ya sabía que estaba allí. Leyó las palabras que le dejé. Se quedó helada, como una película que se atasca en mitad de un fotograma. Lo sé porque la estaba observando desde la entrada. Aún no me había ido, solo estaba allí, de pie, detrás del volante de mi camioneta, motor apagado, ojos fijos en la ventana de nuestro dormitorio, como un hombre mirando el desastre que acaba de causar, o del que acaba de sobrevivir. Aún no lo tenía claro. Retrocedamos un poco. 2 horas antes, estaba tumbado a su lado mientras soñaba, Dios sabe con qué, sobre el hombre del que cree que no sé nada, el tipo que ella piensa que es tan lista escondiendo. Llevaba una de esas camisetas baratas que siempre se pone sin pensar, de esas que se le ajustan un poco demasiado cuando quiere sentirse atractiva, excepto que aquella noche olía a algo que no pertenecía a nuestra casa, algo almizclado, denso y, desde luego, no mío. ¿Conoces ese momento en que el cerebro de repente hace clic y todo se vuelve nítido? Como una foto borrosa que de pronto enfoca. Eso me pasó a las 2:12 de la madrugada. Mirando su espalda, vi el contorno de su móvil sobre la mesilla, desbloqueado, la notificación todavía encendida. Ni siquiera lo había ocultado. Él le había enviado una foto, desde su coche, sin camiseta. Sigo pensando en ti. No puedo dormir. Ella respondió mientras yo me cepillaba los dientes. Yo también. Anoche fue. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Los 3 puntos aparecieron debajo, y luego desaparecieron. No necesitaba seguir mirando. Había visto suficiente. Me quedé allí, en la oscuridad, con el cepillo aún en la boca, el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho que juraría que podría despertarla con el sonido. Me enjuagué la boca. Me senté en el borde de la bañera. Miré el suelo durante 10, quizá 15 minutos. No lloré, no grité. Simplemente dejé de ser la versión de mí que existía ayer. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Bajé las escaleras. Abrí la aplicación de notas en su móvil. Escribí lo que tenía que escribir. Lo guardé en la pantalla de bloqueo, para que fuera lo primero que viera cuando alargara la mano hacia su pequeño dispositivo lleno de secretos. Apagué las luces. Salí, sin maleta, sin despedida, solo silencio. Mañana probablemente empezará con sus excusas. Fue algo emocional, no físico. No significó nada. Has estado distante. Simplemente pasó. Pero esta noche tendrá que quedarse ahí, con esa pantalla quemándole los ojos. No sabe dónde estoy, no sabe cuánto sé, y eso la va a aterrorizar. Pero debería estar aterrorizada, porque la verdad apenas está empezando a arrastrarse fuera. Espera a que te cuente lo que pasó el jueves pasado. Ahí fue cuando todo se vino abajo. El jueves pasado empezó como cualquier otro día. Besé a Madison en la mejilla mientras se sentaba en la encimera de la cocina, fingiendo mirar Pinterest, mientras sorbía su café empalagoso. Apenas levantó la vista. Murmuró algo sobre quedar con sus compañeras del trabajo para cenar tarde. Dijo que seguramente volvería en Uber. Asentí. Seguí el juego. Ya había pasado la fase de hacer preguntas. Aprendí lo fácil que le resultaba mentir cuando tenía algo que esconder. No era la primera vez, pero sí fue la primera vez que la seguí. Esperé 2 horas después de que se marchara. Le di tiempo para acomodarse donde creyera que estaba a salvo. Luego conduje. Ni siquiera necesité el GPS. Su móvil se había sincronizado con el mío hacía años, y nunca se molestó en quitarlo. Debió de olvidar que su ubicación aún se enviaba a la pantalla de mi coche. No estaba en el restaurante del que me habló, ni siquiera en esa zona de la ciudad. El estómago se me encogió cuando aparqué frente al Westgate Inn, un sitio barato, sin lujos, con pinta de cobrar por horas. Ya sabes el tipo, un cartel de neón parpadeando, como si se hubiera rendido hace años. Su coche estaba aparcado atrás, junto a los contenedores, muy discreta. En ese momento lo supe. Se acabaron las dudas. Se acabó intentar creer las excusas que me lanzaba como migajas. Aparqué al otro lado de la calle. Me quedé en la camioneta, las manos temblando sobre el volante, respirando como si hubiera corrido una maratón. Me sentía un extraño dentro de mi propia piel, como si mi cuerpo no supiera si golpear el salpicadero o desmoronarse en el asiento.
Esperé 47 minutos, suficiente para verla salir. Iba riéndose, con él, alto, chaqueta oscura, físico atlético, 30 y pocos, seguro de sí mismo, demasiado seguro, como si supiera que salía de esa habitación con algo que no debía tocar. Madison se echó el pelo hacia atrás como si tuviera 22 otra vez, como si no tuviera un marido que acababa de pasar su jueves por la noche, viendo cómo destruía su matrimonio en tiempo real. Lo besó antes de subir a sus coches. No podía respirar. Conduje de vuelta en silencio, la radio apagada, las ventanillas bajadas, intentando ahogar las náuseas que me subían por la garganta. Cada semáforo en rojo era una ofensa personal. Cada segundo que pasaba hacía más difícil no gritar, pero no lo hice. Fui a casa, me metí en la cama junto a ella cuando llegó a la 1:37 de la madrugada, fingiendo estar borracha, riendo, apestando a culpa y a colonia masculina. No dije ni una palabra, solo esperé, porque ahora lo tenía todo, y quería que cayera de lleno en la trampa. Quería que pisara ese suelo con los pies desnudos y su sonrisita satisfecha. No tenía ni idea de que la estaba observando, ni idea de lo que estaba a punto de hacer. La siguiente parte, la confrontación. No la vio venir. Entró en casa tarareando. Eso fue lo que más se me quedó grabado. No el pintalabios corrido más allá de su labio, ni la prisa con que se quitó los tacones en el pasillo, ni siquiera el modo en que lanzó el bolso al sofá como si acabara de salir de un día de spa. No fue un revolcón rápido en el asiento trasero, con algún desconocido sonriente venido de quién sabe dónde. No, fue el tarareo, como si brillara por dentro. No se dio cuenta de que yo estaba sentado en la oscuridad. Estaba en el sillón reclinable, sin luces encendidas, solo el zumbido bajo del frigorífico y el tic-tac del reloj barato sobre la despensa. La casa se sentía hueca. Podía oírlo todo. El tintineo de sus llaves, el grifo corriendo, el pequeño sonido de la cremallera de su neceser abriéndose en el baño. Finalmente, entró en el salón y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, se detuvo a mitad de paso. «Oh», dijo, como si yo fuera una molestia, como si hubiera interrumpido su noche. No hablé, no me moví. Se rió. «Cariño, me has asustado. ¿Por qué estás sentado ahí así?» Dejé que el silencio flotara, que se removiera. Su sonrisa se tambaleó un poco. «¿Todo bien?», añadió, con la voz aguda y cautelosa. Asentí con la cabeza hacia su bolso, que estaba en el sofá. «¿Por qué no lo abres por mí?», parpadeó. «¿Qué? Tu bolso. Ábrelo». Intentó fingir confusión. «¿Por qué? ¿De qué hablas? Abre. El maldito bolso, Madison». Hubo una pausa, una fracción de segundo en la que su rostro entero cambió. Así, sin más, la falsa inocencia desapareció. Fue reemplazada por una expresión rígida, casi aburrida. Puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. «¿De verdad vamos a hacer esto ahora?», dijo. «Dios, estás siendo tan dramático, dramático». Me levanté despacio, caminé hacia ella. No la toqué, solo me quedé a un paso de distancia, con la voz baja. «Te seguí esta noche». Silencio. «Te vi con él. Vi a dónde fuiste. Te vi salir de ese motel como si no hubieras incendiado todo nuestro matrimonio». Abrió la boca, la cerró. Luego intentó soltar una risa sarcástica, pero fue débil. «¿Así que me estás espiando ahora?», dijo, intentando sonar indignada. «¿Es eso?». «No», dije, casi riéndome. «Esto es yo», por fin despertando. Entonces sonrió. Lo juro por Dios, tuvo la desfachatez de sonreír, como si yo fuera un idiota que acababa de entender el chiste. Se sentó, cruzó una pierna sobre la otra y dijo: «¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de mí? Adelante. Diviértete explicándole a tu familia por qué tu mujer se cansó de jugar a las casitas». Eso me golpeó más fuerte que todo lo demás. No la traición, no las mentiras. Fue el desprecio en su voz, como si estuviera por encima de mí, como si estuviera cansada de fingir que yo importaba. No grité, no lancé nada, solo la miré, con el corazón entumecido. «Ni siquiera lo sientes», susurré. Se encogió de hombros. «¿Por qué debería? Hace años que no me miras como a una mujer, Josh. Solo trabajas, te sientas frente a la tele y finges que eso basta». Asentí, en silencio. Le eché una última mirada. A la mujer a la que le di mis 20. La mujer que una vez lloró porque le dejé una flor en el asiento del coche. La mujer que ahora se sentaba ahí, culpándome por meterse en la cama de otro. «Te vas a arrepentir»,
le dije. Resopló. No, cariño, no lo haré. Subí las escaleras, cogí el macuto que ya tenía preparado, eché un último vistazo a las fotos de la pared. Nosotros en el lago, nosotros en Navidad, nosotros fingiendo, y me fui. De eso hace 3 días. No ha llamado, ni una sola vez, ni un mensaje, ni un ¿dónde estás?, ni falsas disculpas, ni un mensaje de voz borracha a medianoche intentando darle la vuelta a todo. Nada. Ese silencio suena más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Y no es un silencio tranquilo. Es de ese tipo que te retuerce el estómago como alambre de espino, que hace que te tiemblen las manos cuando intentas tomar café, que deja tu mente repitiendo cada escena una y otra vez, sin encontrar descanso. Dormí en mi camioneta la primera noche. No podía obligarme a entrar en casa de nadie y explicar lo que había pasado. Me quedé en el aparcamiento del Walmart, con la ventanilla entreabierta, la capucha sobre la cara, escuchando el viento colarse por las rendijas. Debía de parecer un vagabundo. Quizá lo era, en cierto modo. A la mañana siguiente fui a casa de mi hermano. Abrió la puerta, me miró una vez y dijo: «¿Qué demonios ha pasado?». No pude ni hablar al principio. Solo le tendí el móvil. La captura de pantalla seguía abierta. Su conversación con el tipo. Le llamaba cariño. Le decía que ojalá pudiera despertarse junto a él cada mañana, que no sabía cuánto más podría seguir fingiendo. Fingiendo. Esa palabra volvió a encenderme por dentro. Mi hermano la leyó, me miró y dijo: «¿Quieres que le rompa la nariz a él o a ella?». Casi me reí, casi. En vez de eso, le pedí una ducha y un café de verdad. No hizo preguntas, solo asintió. «Quédate el tiempo que necesites». La cosa es que, cuando pasa algo así, esperas sentir pura rabia. Piensas que la furia te mantendrá en pie, pero no, no realmente. No después del primer día. Después solo queda el silencio, el vacío, como si alguien hubiera atravesado tu pecho con las botas llenas de barro y se hubiera llevado todos los cuadros de las paredes. Me senté en su sofá durante horas, pasando fotos viejas en el móvil. Madison y yo en la playa, ella abrazando a nuestro perro Toby, con mi sudadera puesta, sonriendo como si yo fuera el único hombre en su mundo. Encontré una de nuestro 3er aniversario, ella con aquel vestido rojo, riéndose de algo que dije, sujetándome la mano como si nunca quisiera soltarla, y no dejaba de preguntarme: ¿fue algo de eso real? ¿O siempre estuvo esperando ser de otro? Es como intentar llorar por alguien que no está muerto, pero que nunca volverá. El cuerpo sigue ahí, pero el alma, la persona con la que me casé, hace tiempo que se fue, reemplazada por esta desconocida fría que lleva su cara, habla con su voz, pero me mira como si fuera invisible. La gente no para de preguntarme qué voy a hacer ahora. ¿Voy a pedir el divorcio? ¿Voy a enfrentarme a él? ¿Voy a quemar sus cosas o bloquearla? ¿O darle una segunda oportunidad? No lo sé todavía. No sé quién soy sin ella. Pero sí sé esto. No puedo volver atrás. La manera en que me miró aquella noche, como si fuera pequeño, como si lo mereciera, de eso no se vuelve. Y aún así, una parte de mí todavía quiere oírla decir por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué destruirlo todo? ¿Quieres saber quién es él? Porque lo descubrí. Y eso, estaba intentando olvidarlo. De verdad, no lo estaba buscando. Solo quería borrar su cara, fingir que no existía más allá del aparcamiento de aquel motel, más allá de sus labios, más allá del hilo de mensajes que ahora tenía grabado en mi mente como cicatrices en la piel. Pero el universo, o el destino, o lo que sea esa cosa cruel que mueve los hilos, tenía otros planes. Era domingo por la tarde. Por fin había reunido el valor para pasar por la casa y recoger algunas cosas, mientras Madison estaba en su clase de yoga. Sí, seguía con su rutina como si nuestra vida no estuviera hecha pedazos, como si estirarse en posición de perro boca abajo equilibrara el hecho de haber destrozado sus votos matrimoniales. Aparqué a una manzana de distancia. Silencio. No hacía falta dejar huellas de neumáticos, ni anunciar que estaba allí. Solo quería entrar, coger mi portátil, algo de ropa, el reloj de mi abuelo y la correa de Toby. Ella ni siquiera había preguntado por el perro. Había estado conmigo todo este tiempo y no había llamado ni una vez para saber cómo estaba. Debería haberlo imaginado. Al girar la esquina para subir por el camino de entrada, vi un coche aparcado frente a la casa. Elegante, caro,
plateado, el mismo maldito coche que había visto salir del motel. Él estaba allí, en mi porche, apoyado con aire casual en la columna, como si perteneciera a ese lugar, como si tuviera todo el derecho del mundo a ocupar el marco de mi casa, a respirar el mismo aire que antes era nuestro. Al principio no me vio. Madison salió antes de tiempo de yoga y apareció por la puerta como si lo hubiera estado esperando. Se rió, le tocó el brazo, luego lo besó. No un beso tímido ni culpable, no. Se inclinó hacia él, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, como si ya se hubieran olvidado de que yo existía. No me moví, me quedé helado detrás de mi camioneta, con el corazón golpeando tan fuerte que juro que pensé que se escucharía rebotando en el capó. No me vieron. Estaban demasiado ocupados sonriendo, demasiado atrapados en la fantasía en la que vivían. Él dijo algo. No pude oírlo. Ella volvió a reír y luego entraron los dos, juntos. La puerta se cerró, y en ese momento me di cuenta de algo que me heló la sangre. A ella no le importaba si la veía. De hecho, quería que la viera. Fue entonces cuando busqué la matrícula, su coche. Solo necesitaba saber quién era. Una llamada a un amigo mío que aún trabaja en tráfico. Y, ¡boom!, 10 minutos después, tenía un nombre. Brandon Keller. Al principio no significaba nada, solo un nombre. Ninguna cara con la que asociarlo en mis recuerdos. Hasta que empecé a indagar. LinkedIn, Instagram, Facebook, y allí estaba, sonriendo con traje. Director regional de ventas en una empresa de logística del centro. Y además, casado, con una hija, 4 años. Y Madison había dado me gusta a sus fotos meses atrás. Incluso había comentado en una hermosa familia. Ese fue el momento en que lo entendí todo. Esto no fue un accidente, no fue un error. Era una aventura completa, planeada, ensayada, oculta a plena vista. Llevaba meses construyendo esto. No estaba arrepentida porque ya había dado el salto. Lo había elegido a él. Entonces tuve que decidir. ¿Llamo a su esposa? ¿Reviento toda su mentira? Porque una parte de mí aún quería venganza, pero la otra, la parte que todavía la imaginaba con aquel vestido rojo, solo quería paz. El problema es que la paz no llega fácil cuando la persona que más amabas está durmiendo en tu casa con el marido de otra, y encima sonríe por ello. La siguiente parte, hice la llamada, y fue el momento más poderoso de todo este desastre. Su nombre es Daniel Keller. La encontré a través del Facebook de él. Su estado de relación seguía diciendo casado, con una foto de perfil junto a su hija, los tres de pie frente a un campo de calabazas, como sacados de una postal navideña. Me quedé mirando esa foto mucho rato, no porque dudara, sino porque sabía que estaba a punto de cambiarle la vida, del mismo modo que la mía acababa de ser destrozada. Estuve casi 1 hora en la camioneta, con el pulgar sobre el botón de mensaje. Debí reescribir lo que quería decir unas 50 veces. El pecho me ardía. Rabia y culpa luchaban por el mismo pedazo de tierra quemada dentro de mí. Pero entonces pensé en cómo seguramente ella, Daniel, había besado a Brandon esa mañana al despedirse, en cómo probablemente le preparó la fiambrera a su hija, le cepilló los rizos, lo vio salir hacia el trabajo pensando que tenía un marido en quien confiar, igual que yo alguna vez, y pulsé enviar. Hola, Daniel, no nos conocemos y ojalá no tuviera que mandarte esto, pero creo que tu marido, Brandon, tiene una aventura, con mi esposa. Se llama Madison. Tengo capturas de pantalla. Los he visto juntos. Sé que esto va a doler, pero mereces saberlo. Lo siento. No esperaba una respuesta inmediata, pero la tuve. 5 minutos después, un mensaje corto. Llámame. Ahora. Adjunto. Un número de teléfono. Me temblaban las manos cuando marqué. Ni siquiera llegó a sonar una vez. Contestó enseguida. ¿Quién eres? Su voz era afilada. No sonaba asustada, ni siquiera emocional aún. Solo afilada, como un bisturí. Soy Josh, dije, tragando el nudo de mi garganta. Mi esposa es Madison. Ella y tu marido han estado... No pude terminar. Daniel lo hizo por mí, durmiendo juntos. No sonó sorprendida, no realmente, solo fría, como si ya lo sospechara desde hacía tiempo, y solo estuviera esperando que alguien lo dijera en voz alta. Lo sabía, dijo. No todo, pero lo sentía desde hace meses. Siempre tenía una excusa. Siempre alguna reunión o evento de trabajo que se alargaba. Dejó de tocarme.
Empezó a cuidar su móvil como si fuera de oro. Hubo una pausa. Dijiste que se llama Madison, ¿verdad? Sí, suspiró. Me mandó un mensaje por mi cumpleaños el mes pasado. Me dijo que salía radiante en nuestras fotos. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. No supe qué decir. Ninguno de los dos supimos. Por fin dije, los vi, en un motel. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Y entonces su voz se quebró por primera vez. Susurró. Él me dijo que estaba loca. Me hizo sentir como si me estuviera volviendo loca. La garganta se me cerró. Lo mismo aquí. Y volvimos a quedarnos en silencio. Dos desconocidos a los extremos opuestos de una llamada telefónica, unidos por la traición. Daniel me pidió que le enviara las capturas de pantalla. Lo hice, todas, los mensajes, el recibo del hotel que Madison había dejado en el bolsillo de su abrigo, una foto que tomé de ellos en el aparcamiento. No respondió después de eso, no ese día, pero 2 mañanas después recibí un mensaje. Gracias por decírmelo. Lo eché de casa. Hiciste lo correcto. Y con eso, una mitad de esta doble vida torcida se vino abajo, pero no la mía. Madison seguía sin llamar, seguía sin decir una sola palabra, hasta esa noche, cuando apareció, en casa de mi hermano, sin avisar, golpeando la puerta como si aún tuviera derecho a los restos del naufragio. Y yo abrí la puerta, y en el momento en que vi su cara, supe que aquello iba a ponerse más feo de lo que jamás había imaginado. Eran las 10:42 de la noche. Mi hermano y su esposa ya se habían acostado. La casa estaba a oscuras, salvo por el parpadeo del televisor, con algún programa nocturno que ni siquiera estaba viendo. Toby estaba acurrucado a mis pies, levantando la cabeza de vez en cuando, cada vez que yo me movía o suspiraba demasiado fuerte. Entonces llegaron los golpes, 3 fuertes, seguidos del timbre, rápido, como si a quien estuviera fuera no le importara despertar a medio vecindario. Lo supe antes de levantarme siquiera. Llámalo instinto, o quizá es que simplemente se siente cuando una tormenta está esperando al otro lado de la puerta. La abrí y allí estaba, Madison, el pelo hecho un desastre, el maquillaje medio borrado y desigual, como si se hubiera limpiado la cara a mitad de un colapso. No iba vestida para el drama, solo una sudadera, unas mallas y ese mismo par de zapatillas viejas que siempre usaba para hacer recados. Pero sus ojos eran fuego y veneno a la vez. «Tú se lo dijiste a su esposa», siseó, dando un paso adelante como si aquella casa le perteneciera. Bloqueé la entrada. «Hola a ti también», dije con calma. «Qué bien ver que sigues viva». «No juegues conmigo, Josh», soltó. «No tenías derecho a hacer eso». Solté una risa seca, sin humor. «¿No tenía derecho? Estás en el porche de mi hermano en mitad de la noche, después de hacer estallar nuestro matrimonio como un castillo de fuegos artificiales, y quieres hablarme de derechos». Ni se inmutó. Por supuesto que no. Madison siempre tuvo el don de girar la historia antes de que la verdad pudiera respirar. No había venido a disculparse, había venido a recuperar el control. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», dijo, alzando la voz. «La vida de Brandon está destruida. Lo ha perdido todo. Él destruyó su propia vida», solté. «Y tú también». Me miró, respirando con fuerza. Medio esperaba que se derrumbara, que dijera que lo sentía, que había cometido un error. Pero no, cruzó los brazos. «Oh, por favor, no actúes como si este matrimonio fuera perfecto. No te pongas ahí fingiendo que eras un santo. ¿Crees que ser callado y predecible te convierte en el marido del año?». Parpadeé. «¿Así que ahora la culpa es mía?». «Estaba aburrida». «Josh», gritó. «Dejaste de intentarlo. Dejaste de verme. Sentía que me moría en esa casa». «¿Y tu respuesta a eso?», dije despacio, «¿fue acostarte con un hombre casado y mentirme durante meses?». No dijo nada. El silencio se hizo pesado. Bajé la voz. «Podrías haberte ido. Podrías haberme dicho, Josh, no soy feliz, y lo habríamos arreglado como adultos. Pero no quería irme», dijo con amargura. «Quería más, y tú solo estabas ahí, cómodo, seguro». La miré, y en ese instante entendí algo profundo, brutal. Ella ya no me amaba. Hacía mucho que no lo hacía. Solo se había quedado por conveniencia. La casa, la lealtad, la apariencia. No dije nada más. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. Fue entonces cuando lanzó su última granada. «Me voy a quedar con la casa». Me detuve. La miré como si acabara de sacarse cuernos de la cabeza. «¿Perdona?».
Está a nombre de los dos. Tú te fuiste. No puedes marcharte y llevarte todo. Abrí la puerta otra vez, despacio, con calma, como quien abre una jaula y deja salir a la bestia, solo para observarla una vez más. ¿De verdad crees, dije, que después de todo lo que has hecho, te vas a quedar con mi casa? Sus ojos se entrecerraron. Vas a hacer que esto sea feo, ¿verdad? No, Madison, respondí. Tú ya lo hiciste. Y entonces cerré la puerta, la aseguré con el pestillo, y me alejé. Y en el silencio que siguió, comprendí algo oscuro, profundo y liberador. Ya no le tenía miedo, solo estaba acabado. Después llamé a un abogado, y lo que me dijo, sí, Madison iba a llevarse una desagradable sorpresa. Lo vi un martes. Su despacho estaba en el centro, encima de una charcutería que olía a pastrami quemado y a mostaza en exceso. No me importaba. Habría ido a reunirme con él en un cuarto de limpieza si eso me ayudaba a librarme de las garras de Madison. Se llamaba Ted, cincuentón. Llevaba una corbata que parecía no haberse aflojado desde 1998. No sonreía, no hacía conversación. Solo abrió la carpeta que le entregué. Revisó las capturas, los recibos, los mensajes. Tu esposa es un caso, dijo sin rodeos. Asentí. ¿Y tienes pruebas? Muchas. Volví a asentir. Me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Quieres la casa? Quiero que se largue de ella. ¿Quieres pensión compensatoria? No. Quiero que desaparezca. Corte limpio. Golpeó la carpeta con la parte de atrás del bolígrafo. Entonces iremos por divorcio con culpa. Adulterio. Estamos en un estado que todavía lo reconoce. Por suerte para ti. A los jueces no les gustan los infieles, y menos cuando son tan idiotas como para hacerlo con un hombre casado y dejar pruebas. El peso en mi pecho se alivió un poco. ¿Y la casa? Dependiendo de cómo esté registrada, podrías conservarla, especialmente si ella se mudó voluntariamente o si puedes demostrar que sus acciones destruyeron el matrimonio de forma irreversible. Los tribunales suelen favorecer al que no anda engañando. Se recostó, entrelazando las manos. Pero te lo digo desde ya, Josh, vas a volver a saber de ella. Y no solo por la casa, por todo. La gente como tu esposa no pierde en silencio. Tenía razón. 2 días después, me escribió. Tenemos que hablar. En persona. No voy a hacer esto a través de abogados. No respondí. Llamó. No contesté. Luego vino el mensaje de voz, goteando esa falsa dulzura que solía usar para conseguir lo que quería. Hola, solo creo que deberíamos ser civilizados. ¿No crees? Quiero decir, compartimos una vida, Josh. ¿No podemos ser adultos con esto? Quise reírme. ¿Adultos? ¿Después de todo? Después mandó otro mensaje. Estás siendo cruel. No quise hacerte daño. Las cosas simplemente pasaron. Por favor, no dejes que esto se vuelva feo. Fue entonces cuando finalmente respondí. No lo sientes. Solo estás enfadada porque ya no tienes el control. Silencio después de eso, hasta que volvió a aparecer, en la casa, con una maleta. Dijo que se mudaba de nuevo. Ni siquiera abrí la puerta. Solo me quedé detrás de ella, y le dije que ahora tenía bases legales, que el abogado presentaría la demanda esa misma semana, que cada mensaje, cada recibo, cada foto estaba documentado. Gritó a través de la puerta. Dijo que le estaba arruinando la vida, que la había engañado, que Brandon la había dejado. Esa última parte, esa casi me hizo sonreír. Así que el amante desapareció en cuanto su mundo ardió. Poético. Madison estaba allí, sin plan de respaldo, sin sistema de apoyo, sin nadie a quien mentirle. Estaba sola, y la gente como ella no sabe vivir sin alguien a quien usar. Llamé a la policía. Se fue antes de que llegaran. Esa fue la última vez que la vi en persona, pero la guerra no había terminado, porque entonces llegaron las cartas, de su abogado, y una directamente de ella. Esa ya no era una súplica, era una amenaza, y era fea. La carta llegó en un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre garabateado en el frente con su letra. Ni siquiera tenía sello. La había dejado ella misma en el buzón de casa de mi hermano, según la cámara del timbre. No llamó, ni siquiera se detuvo. Solo se acercó, la metió en el buzón y se marchó como un fantasma que aún cree tener derecho a rondar el lugar. Dentro había 2 páginas. La primera, del abogado. El típico lenguaje inflado y vacío, tan formal que casi se burlaba de mí entre líneas. Por solicitud de nuestra clienta, tiene derecho a ello.
Sus acciones han causado angustia emocional. El colmo. Pero la segunda página, esa era toda Madison, escrita a mano, desordenada, apurada, como si la hubiera redactado en el asiento delantero de su coche, con el corazón acelerado y el ego hecho pedazos sobre el papel. Josh, nunca pensé que acabaríamos así. Sé que estás dolido, sé que metí la pata, pero esto no tiene por qué ser una guerra. Tú te fuiste, tú elegiste. No actúes como si yo fuera la villana cuando fuiste tú quien abandonó nuestro matrimonio sin intentar arreglarlo. Dejé de leer ahí. ¿Abandonar? Yo soporté meses de mentiras. La vi llegar a casa oliendo a colonia y a jabón barato. La besé mientras miraba por encima de mi hombro, pensando en otro hombre. Me rompí intentando mantener ese matrimonio vivo. Ella no tenía derecho a llamar a eso abandono, pero seguí leyendo. Siempre fuiste bueno haciéndote ver como la víctima, pero no sabes lo que fue para mí sentirme invisible, estancada, viendo cómo la chispa se apagaba y sabiendo que no te darías cuenta, a menos que alguien más la encendiera de nuevo. Y ahí estaba, la excusa de siempre, la chispa, el clásico comodín, como si el adulterio fuera una especie de cura mágica para el aburrimiento. Nunca quise hacerte daño, pero no voy a dejar que me castigues por haber encontrado la felicidad solo porque tú dejaste de verme. Voy a luchar por la casa. Merezco un nuevo comienzo. Y si crees que puedes ensuciar esto y salir limpio, piénsalo otra vez. Sin disculpas, sin remordimiento, solo amenazas veladas y culpas invertidas. Le llevé la carta a mi abogado al día siguiente. La hojeó, soltó una risita seca y la tiró sobre el montón. Está entrando en pánico, dijo. Déjala. Luego deslizó un documento hacia mí y dijo, firma esto. Presentamos mañana. Se sintió como firmar el final de un capítulo. No, ¿qué va? De todo un maldito libro. Uno que llevaba demasiado tiempo leyendo, esperando que el final cambiara, pero no lo haría, porque Madison no quería un mejor final. Quería otro público. Y ahora tenía que quedarse sola, sin Brandon, sin matrimonio, sin máscara, solo ella, mirando el desastre que había creado. Y por una vez, yo no estaba allí para recoger los pedazos. Pero lo último, eso no lo vi venir, porque justo cuando pensé que todo había terminado, intentó un último movimiento, y fue el más sucio de todos. Debería haberlo visto venir. Madison no pierde, no con elegancia, no en silencio, no cuando está acorralada y sin más mentiras a las que aferrarse. Y desde luego no cuando el mundo que construyó sobre la manipulación, la vanidad y su versión conveniente de la verdad empieza a resquebrajarse bajo sus propios tacones. No llamó, no escribió, publicó, en público. Empezó con una larga y cuidadosamente redactada publicación en Facebook que la mostraba como una mujer reconstruyendo su vida después de haber sido traicionada. El texto era una obra maestra de victimismo. No me nombró directamente, pero cualquiera con 2 dedos de frente podía unir los puntos. A veces, la persona que creías conocer resulta ser la que más te hiere. Di todo por mi matrimonio. Sacrifiqué. Me quedé cuando debería haberme ido. Y ahora estoy siendo castigada por finalmente elegir la felicidad. Por favor, respetad mi privacidad mientras paso por este proceso tan doloroso e injusto. Incluso desactivó los comentarios. Sin espacio para preguntas, sin espacio para la verdad. Unas horas después, sus amigos empezaron a escribirme, algunos confundidos, otros enfadados. Uno incluso tuvo la desfachatez de decirme, no la merecías. Brillaba más cuando Brandon estaba en su vida. No respondí a ninguno. Que vivieran en su ficción, pero luego cruzó la línea. Apareció en mi trabajo. Entró en la recepción del almacén como si aún tuviera derecho a acercarse a mi vida. Pidió hablar conmigo en privado, como si todavía fuéramos pareja, como si quedara algo que discutir fuera de los abogados. Seguridad me avisó. Salí al frente. La vi de pie, como si nada hubiera cambiado, arreglada, maquillaje fresco, interpretando el papel de exesposa compuesta, como si buscara compasión. Metí las manos en los bolsillos y no la dejé decir más de 5 palabras antes de interrumpirla. Si vuelves a poner un pie aquí, pediré una orden de alejamiento. Su rostro ni se inmutó. Solo me miró un largo momento, con los ojos vacíos, intentando averiguar si hablaba en serio. Y sí, hablaba en serio.
Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. 2 semanas después, se fijó la fecha del juicio. Ella no se presentó. Su abogado sí, pero no importó. Las pruebas eran irrefutables. El juez no necesitó mucho tiempo. Me concedieron la casa, sin pensión, y ella fue obligada a retirar sus pertenencias en un plazo de 10 días, bajo supervisión. La vi entrar y salir por última vez. No cruzamos palabra. Ni siquiera me miró. Solo mantuvo la cabeza baja, como si por fin la vergüenza la hubiera alcanzado. Y cuando la puerta se cerró tras ella por última vez, no hubo eco. No dolió. Simplemente se acabó. ¿Y sabes qué? El silencio se siente distinto. No pesado. No vacío. Libre. Duermo toda la noche. Toby se acurruca a mi lado, sin más paseos frente a la puerta, sin más vigilias por sombras que ya no existen. La casa está en calma. Mía otra vez. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la lealtad no significa nada para alguien que solo te ve como un accesorio de su felicidad. Puedes amarlos, luchar por ellos, darles las partes más suaves de ti mismo, y aún así se irán sin parpadear si eso alimenta su ego. Así que aquí va mi consejo. Si alguna vez tu instinto te susurra que algo va mal, escúchalo. Y si alguna vez te hacen sentir pequeño por hacer preguntas, corre. Porque el amor no te pide desaparecer solo para que el otro esté